Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y hoy con un video que nos trae algo de actualidad, de noticia y también un poco de resumen. ¿Por qué? Porque el pasado 29 de agosto se desató un tema bastante interesante en redes sociales porque ese día, según la saga de Terminator, la inteligencia artificial que se llamaba Skynet, pues se iba a apoderar del mundo, se iba a liberar del control de los humanos y además lanzaría un ataque a Rusia. Entonces, los seguidores, por un lado de esta saga y por otro lado de todo el tema de la inteligencia artificial y también de todo el tema del mundo del cine, pues empezaron a crear a través de redes sociales información recordándonos que esa fecha pues era una fecha importante según la saga para el día del juicio, para el día final. Pero ¿qué pasa? Realmente, según la película, sí, esa fecha es el 29 de agosto, pero no de 2024, sino que fue en 1997 cuando esta inteligencia artificial Skynet pues toma el control de la humanidad. Toma el control de la humanidad además enviando un ataque nuclear. Pero todo esto empieza también a convertirse en tendencia porque una plataforma tan importante, por ejemplo, como Netflix, lo que hace es sacar ese día, el 29 de agosto, pues la segunda temporada de esta saga. Entonces empiezan ahí a unirse bastantes temas para hacer que el 29 de agosto pues todos estemos de alguna manera alertas a esta información. Bien interesante también para quienes nos gustan este tipo de contenidos, pero tengo que decirles algo muy importante que realmente me lleva un poco a reflexionar sobre esta temática. Y es, claro que Terminator es una película de ciencia ficción. Claro que hace muchísimos años cuando salió, pues no nos imaginábamos que la inteligencia artificial fuera a ocupar un espacio tan importante como el que está ocupando ahora, actualmente, en nuestra sociedad. Entonces estamos hablando de cómo los gobiernos ya empiezan de alguna manera también a hablar un poco de las leyes, de cómo legislar esas inteligencias artificiales. Y todos los días, nosotros vamos adaptándonos más a esas maneras de comunicarnos con estas inteligencias artificiales, uno, y dos, también obteniendo noticias sobre los avances de este tipo de tecnología. Y aquí me quiero detener un poquito porque resulta que la semana pasada también hubo una información interesante frente a la inteligencia artificial que no tiene nada que ver con Terminator, ni con películas, ni con ciencia ficción. Tiene que ver con la realidad, con nuestra actualidad. Y es que miren, el pasado 14 de agosto, una empresa japonesa que trabaja todo este tema de inteligencia artificial, se llama Sakana, dijo como, oigan, resulta que tenemos un tema con la inteligencia artificial que estamos desarrollando y esta inteligencia artificial tuvo la capacidad de reprogramarse sin ninguna orden humana. Sí, señores, la capacidad de reprogramarse sin ninguna orden o comando dirigido por un humano. Bueno, pues resulta que esta inteligencia artificial fue creada para realizar investigaciones científicas de manera autónoma. ¿Qué es lo más interesante? Resulta que los desarrolladores de esta tecnología, de este modelo, pues comenzaron a darse cuenta que la IA estaba experimentando con su propio código. Sí, señores, experimentando.
¿Y cómo? Pues resulta que según ellos, y les voy a leer textualmente el comunicado que envió esta empresa, dice lo siguiente. En una ejecución editó su código para realizar una llamada al sistema y de esta manera iniciarse a sí misma. Escribieron pues los investigadores de esta publicación, de esta inteligencia artificial, en una publicación donde dejan todos los avances de Sakana. Esto llevó a que el script se llamara a sí mismo sin cesar. En otro caso, sus experimentos tardaron demasiado en completarse, alcanzando nuestro límite de tiempo de espera. En lugar de hacer que su código se ejecutara más rápido, simplemente intentó modificar su propio código para extender el periodo de espera. Sí, señores, entonces básicamente esto es lo siguiente. Una inteligencia artificial que fue creada para dar soluciones rápidas a problemas científicos, lo que hizo fue editarse a sí misma, coger su código y ponerlo, atención a esto, en espera. Y esto permitió, por supuesto, que los humanos encargados de este avance pues pudieran tener el tiempo de detectar que este aparato, que esta inteligencia artificial se estaba automanipulando y allí pues lo pudieron controlar. Sin embargo, sí me parece muy curioso este hecho, este suceso muy particular además, que nos lleva a explorar, a preguntarnos, a abrir la mente sobre hasta dónde pueden llegar estas inteligencias artificiales, hasta dónde este avance puede de alguna manera también poner en peligro no solamente los experimentos que se están haciendo, sino la propia humanidad. Es bien curioso y por eso quería iniciar con esto de Terminator, porque también es un poco un tema de reflexión sobre esas predicciones, esos pronósticos que nos han traído no solamente a través de los libros, no solamente a través de los videntes, sino también a través del cine, como en el caso que les acabo de exponer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que esta inteligencia artificial Sakana tendrá algún parecido con la que nos mostraron en Terminator? ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios. Hoy les voy a dejar, después de este noti resumen, les voy a dejar una recopilación de algunas predicciones que son bastante interesantes, que nos hablan no solamente del fin del mundo, sino de algunos hechos que se han cumplido a lo largo de la historia. Por aquí va a pasar Alejandro Bernal, también Camilo Manjarres, que es experto en este tema, así que voy adelante con ellos y ustedes quédense ahí conectados, pegados, porque yo sé que todos estos temas, aunque parecieran diversos, pues están conectados entre sí y además sé que a ustedes les encanta. Así que bienvenidos aquí a este resumen de Ventana al Misterio. Albert Pike escribió esta obra que ustedes ven ahí en pantalla, Morals and Dogma, algo así como los antiguos y aceptados ritos de la francmasonería. Y este libro es, por decirlo así, piedra angular de gran parte de la doctrina y de los rituales que hacían los francmasones en ese siglo XIX en los Estados Unidos. Y fue tan, ¿cómo utilizar la expresión, Joana? Yo creo que la palabra más correcta es, fue tan revolucionario este libro de Morals and Dogma de Albert Pike que realmente suscitó un auténtico terremoto social en los Estados Unidos. Porque esta es una obra de 850 páginas. O sea, imagínate, Joana, esto es una Biblia.
O sea, un libro promedio no pasa de 300, Gigante, 400 un páginas. texto gigante. Imagínate 850 páginas La de Biblia del dogma y la moral. exacto, de los masones. Imagínate esa locura. Ujú. Y en este libro, por ejemplo, se hablaban de fundamentos de simbolismo dentro de los rituales de la masonería, en específico del rito escocés. La masonería, la francmasonería, tiene muchos matices, tiene muchos grupos y subgrupos que cada uno, por decirlo así, establece sus propios criterios, sus propios rituales y demás. Y en este caso, Albert Pike se basaba en los rituales de la masonería o del rito escocés, como lo denominan algunos expertos. Era un ávido conocedor de muchos de estos ritos y sobre todo de los símbolos de lo que algunos expertos llamarían los símbolos que pueden leer los iniciados, personas que ven monumentos, que ven estatuas, que ven iglesias, y en ese testamento tallado en piedra pueden leer ciertos simbolismos, cierto símbolo que te quiere comunicar algo, que te dice algo, obviamente si eres un iniciado y tienes un conocimiento previo. Y gran parte de esta información, les reitero, ahorita me imagino que muchos estarán googleando, están googleando dónde lo consiguen, a ver, que sería interesante. Claro. Entonces, cuando Albert Pike publica esto, Johanna, pues produce un terremoto en la sociedad norteamericana porque resulta que al ser un libro tan extenso y al ser tan específico, Albert Pike incluye un capítulo dedicado a Lucifer y a Baphomet. Ahí a propósito vemos a Baphomet, el Ujú. sigilo de Baphomet, que comenzó a convertirse también en un símbolo muy importante dentro del ocultismo en el siglo XIX. Fíjense que Sí. nuevamente coincide con esta época. Y lo más rupturista dentro de este capítulo, de lo que mencionaba y que consignaba Albert Pike en él, fue un concepto que luego fue tomado por otro tipo de sectas relacionadas con el satanismo o el luciferismo, por así llamarlo. Y era, imagínate esto, Joana y espectadores, que en realidad Lucifer era un personaje liberador, era una especie de Mesías, era el portador de la luz y el conocimiento. Era una entidad que había sido tergiversada por el cristianismo y que en realidad, al ser el dador de la luz, le permitía llegar a un grado de evolución espiritual y mental más elevado a los seres humanos. Ya te imaginarás que un autor El publique esto escándalo. en el siglo XIX y un tipo Claro. tan importante, imagínate, amigo del presidente Andrew Johnson, o sea, de Estados Unidos, que publicara esa vaina. Entonces, claro, los grupos cristianos de la época, en el siglo XIX, lo censuraron, decían que Albert Pike era el diablo, o sea, muchos decían que era el mismo diablo, que era la representación del diablo en la tierra, que era un satanista, que era una doctrina hereje, pero fíjate cómo este precepto incluso se anticipó a muchos movimientos que a través de esta idea de Lucifer como portador de la luz, realmente retomaron esta idea de Albert Pike y se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Pero qué meritorio y por qué no decirlo, qué visionario, hasta en esto, Joan, hasta en esto Albert Pike fue visionario de Claro. proponer esto, que desde luego esto no es un concepto del siglo XIX, es antiquísimo, pero es muy interesante cómo Albert Pike lo retoma y lo pone a la opinión pública norteamericana, entonces se hizo un escándalo brutal y demás. Y el Y escándalo claramente tiene que ver con el poder que tenía este personaje para poder transmitir este tipo de información, porque como muy bien lo dice Alejo, esto de que Lucifer venga precisamente del latín luz, que quiere decir que es un portador de luz, etcétera, etcétera, pues no era algo nuevo en esa época, simplemente que no se había difundido o se había escondido, porque recuerden que pues para todo lo religioso y digamos que cortar con este tipo de información o de datos era muy importante en esa época, sale este personaje a decir, oiga, recuerden que es que Lucifer quiere decir portador de luz, saca su texto, pero además la importancia que él tenía en la sociedad y que tuviera también esos vínculos de poder tan importantes, que se conocieran estos textos y esta teoría que él volvía a retomar, pues hizo precisamente que esto fuera todo un escándalo, pero no era, digamos que algo con lo que a él se le ocurrió, pues, y fue el primero que salió con esto. No, claramente eh, no es así, pero su círculo de poder y el contexto en el cual él se encontraba, pues sí lo ayudó a fomentar esta idea y a
ponerlo como en el ojo del huracán. Exactamente, Joana, imagínate el gran maestre de la masonería, de la francmasonería en Estados Unidos, que dijera esto públicamente, pues fue todo un terremoto a nivel social y a nivel de creencias en este país. Y es aquí donde realmente desembocamos en el ámbito de la conspiración. O sea, imagínense un rebelde, como hablábamos, un militar rebelde, un tipo que fue a la cárcel, que el presidente Andrew Johnson manda una carta para absolverlo. O sea, imagínense los contactos, crea el libro de Morals and Dogma que estábamos viendo, habla de Lucifer como el portador de la luz. Y es aquí donde aparece este personaje fundamental para entender, por qué no decirlo, el título del video y el leitmotiv del mismo. El hombre que ustedes ven ahí en pantalla es Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini era, en paralelo a Albert Pike, un político italiano y un hombre también muy relacionado con grupos herméticos, en específico con la Sociedad Secreta Revolucionaria de los Carbonarios en Italia. Para contextualizar a los espectadores, los Carbonarios eran otro grupo hermético, podríamos decirlo que como una especie, fíjense, estoy haciendo los dedos de una especie, no específicamente masonería, pero sí un grupo hermético europeo que básicamente se creó en Nápoles en los primeros años del siglo XIX. Fíjense, el vergel de estos grupos nuevamente en el siglo XIX, y se creó básicamente para hacerle una resistencia ideológica, política y militar a la ocupación de Napoleón en Italia. Para contextualizar a las personas que de pronto de historia en esta parte estén un poco perdidos, en el siglo XIX, cuando Napoleón se proclamó emperador de Francia, comenzó realmente a realizar una serie de ocupaciones en el viejo continente, ocupaciones como de Italia, de España y demás. Ustedes podrán leer realmente crónicas bastante épicas sobre muchas cosas que pasaron en este periodo. De hecho, indirectamente, gracias a las invasiones napoleónicas a España, es que en cierto modo las colonias aquí en Sudamérica logramos independizarnos, porque gran parte del gasto militar de los españoles se estaba enfocando en hacerle frente a Napoleón y a sus tropas, por lo cual descuidaron sus colonias, y nosotros los criollos, la gente como Joana, como usted y como yo, pudimos independizarnos y crear nuestros países. Así que es gracias al viejo Napoleón. Pero bueno, volviendo al tema. Surge este señor Giuseppe Mazzini, que era, te reitero, el líder de este grupo de los Carbonarios, y ellos tenían algo bastante interesante. Se llamaban los Carbonarios porque arrancó como un grupo que era integrado, por un lado, por trabajadores y empresarios relacionados con la industria del carbón, porque ya sé que alguien va a preguntar por qué les decían carbonarios, porque inicialmente de ahí partió. Se fueron extendiendo, fueron invadiendo, por decirlo así, las esferas más influyentes de Italia, les reitero, de inicios de Italia del siglo XIX. Es más, se dice que los carbonarios se extendieron hasta España y también a Francia, para que veamos cómo Ah, estos grupos se iban trasladando y demás. Entonces Mazzini era el gran maestre de los carbonarios en Italia, por eso es que les quise dar el contexto, y es aquí cuando, para mí, la historia cambia para siempre. Albert Pike, en 1871, le manda una carta a este señor, a Giuseppe Mazzini. Estamos hablando de dos grandes maestres, dos grandes líderes de grupos herméticos. Por un lado, Albert Pike, el líder de los francmasones en Estados Unidos, que, como ya se han dado cuenta por el contexto, era un tipo muy importante en la época, y Giuseppe Mazzini, un político italiano con mucha credibilidad, que tenía mucho acervo, mucha influencia en Italia, líder de los Carbonarios. Y resulta que Mazzini le manda una carta a Albert Pike donde describe tres grandes guerras a nivel mundial, tres sí. grandes conflictos que van a ocurrir en el mundo a partir del año 1900. Les reitero, esta carta Albert Pike se la mandó a Giuseppe Mazzini en 1871, es decir, casi que, casi que con 3 décadas de antelación al Ujú. inicio del siglo XX. Y si nos vamos a poner específicos en fechas, casi que, casi que 50 años antes del estallido De, de la Primera Guerra de la Mundial, Primera Guerra que es Mundial. lo más, o sea, casi medio siglo antes, Joana. Así que esto es impresionante. Es, Resulta,
Es Sí, sí, bastante dime. interesante, Alejo. Yo ahí tengo unos fragmentos, pero quiero que usted, mejor dicho, usted es el que me va a decir cuándo es el momento adecuado para leer los fragmentos de la carta, ¿le parece? Porque es que sí Perfecto, es muy Joana. interesante entrar precisamente a esos detalles concisos, porque como lo decía Alejo, 50 años antes que una persona escriba lo que escribió este señor, es como, wow, ¿de dónde y por qué tiene esa información? ¿Cómo iba a ser tan exacto y tan concreto en los detalles? ¿Y qué nos espera? Porque la información o el texto mejor de lo que habla de la Tercera Guerra Mundial, Dios mío santo, Sí, es sí lo ve. impresionante. Exactamente, Joana. Y en esa carta que le envió Albert Pike a Giuseppe Mazzini, hablaba por un lado que a partir de la llegada del año 1900 iban a ocurrir dos guerras mundiales que iban a cambiar el mundo para siempre. De acuerdo a Albert Pike, en la Primera Guerra Mundial, o sea, fíjense, él ya incluso utilizaba ese término, se iba a provocar con el fin de permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares en Rusia. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento, podríamos decir que las primeras 2 décadas del siglo XX, Rusia, el país más grande del mundo y uno de los más influyentes, al menos en Europa, no solo desde esa época, sino hasta nuestros días, tenía un sistema de gobierno muy diferente al que tenemos hoy en día. Había una especie de monarquía, que en este caso se les denominaban los zares, la familia de los Romanov, que de hecho algún día espero, Giovanna, que hagamos un dossier sobre los Romanov, que esos también tienen un misterio tremendo. Pues resulta que Albert Pike, imagínense, por eso es que es impactante todo lo que estaba diciendo Joana y que yo les complemento. Medio siglo de antelación, Albert Pike dice que los Illuminati van a crear una guerra con el propósito de quitarle el poder a los zares en Rusia y hacer que se fortalezca el comunismo ateo en este país. O sea, realmente impactante todo esto. No sé si querías de pronto leer un fragmento o comentarnos algo sobre esto, Joana, porque a mí me Sí, parece señor. brutal, brutal. La carta dice, abro comillas, la primera guerra mundial debe ser provocada con el fin de permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares y hacer que ese país sea una fortaleza contra el comunismo ateo. Escuchen eso, contra el comunismo ateo. Y ahí se queda uno, jue madre, 50 años antes, este señor dice esto. Así, tal cual, como se los acabo de leer y como muy bien hacía el contexto Alejo, pues le escribió este señor prediciendo de alguna manera a su compañero esto de la Primera Guerra Mundial, que como muy bien lo explica Alejandro, pues efectivamente sucedió. ¿Sí? Y además dice, al final de la lucha, el comunismo será utilizado para destruir a los otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Eh, Joana, una premonición. O sea, una premonición. Literal. Y algo muy brutal, si nos ponemos muy rigurosos desde el punto de vista histórico, Joana, en 1860, aquí estaba mirando, en 1867, Karl Marx escribe El Capital, que podríamos decir que es el libro sobre el cual se fundamenta en gran medida el comunismo y los movimientos Sí. socialistas. Es decir, Albert Pike, me imagino, yo intentando racionalizar todo esto, quizás pudo hacerse con una copia del Capital, de leer gran parte de estos preceptos que consignó Karl Marx en esta obra, conceptos que han inspirado, que inspiraron en su momento al comunismo y que siguen inspirando movimientos Uh sociales -huh. en el mundo. Y el tipo se anticipó a que estas ideas, fíjense, iban a ser en cierto modo las que iban a tener un gran acervo y una gran preeminencia en buena parte del siglo XX y que iban a combatir la religión en su época. O sea, muy visionario y muy arriesgado que un tipo como Albert Pike haya escrito esto en 1871 a Giuseppe Mazzini. Y resulta, Joana, que Total. también en esta carta Mazzini incluye y comenta que desde luego una guerra mundial no era suficiente y que habría que suscitar un segundo conflicto Uh a -huh. escala global y que en esta oportunidad sería el comunismo internacional
que tenía que llegar a ser lo suficientemente fuerte para intentar equilibrar su poder y su influencia con el cristianismo. Y en este contexto iban a surgir lo que Albert Pike denominaba los ultranacionalismos. O sea, fíjense lo visionario. Y en ese contexto de ultranacionalismos iba literalmente a ocurrir una gran confrontación en potencias europeas que hubiesen sobrevivido a ese primer gran conflicto y que nuevamente iban a estar en estado de beligerancia en una Segunda Guerra Mundial, que como bien sabemos muchos, una cantidad impresionante de víctimas, entre ellos, si Sí. no me falla la memoria, más de 50 millones de judíos, solamente de judíos, sin contar a los soldados fallecidos, sin contar a otros gitanos, homosexuales, personas con defectos físicos que perecieron en campos de concentración, sin contar las bajas, no solo de civiles y militares en las batallas. Realmente muy visionario, Joana. Sí, Alejo, y mire el fragmento exacto de la carta, dice lo siguiente: el comunismo internacional debía llegar a ser suficientemente fuerte como para equilibrar el poder de la cristiandad, que será limitado después y se mantendrá vivo hasta el momento en el que llegue el cataclismo final. La Segunda Guerra Mundial tendrá el poder de destruir el nazismo. Es que es Imagínate. increíble leer esta carta y ver que de verdad este tipo coincidía, y vuelvo a lo mismo, y como lo está diciendo Alejo acá, puede que efectivamente el tipo, por su poder militar, porque era un tipo muy inteligente que además se había dedicado no solamente a tener, digamos que en su cabeza estrategias de guerra, sino también a educarse, a estudiar, a entender también el conflicto, la sociedad y la política. Y de pronto esto fue un análisis bien interesante que sacó y con el cual pudo coincidir, pero la coincidencia es realmente espectacular, tan espectacular que hace parte además del misterio, que es lo que estamos aquí hablando, pero además que nos lleva también a pensar en un tema conspirativo. Creo yo, Alejo, no sé, y me atrevo aquí a decir cuál es el poder que tienen estas entidades herméticas para poder de alguna manera controlar los hechos venideros. Es que, Joana, yo digo una cosa, mira, por un lado, para mí las coincidencias no existen y si existen son algo muy raro, pero coincidir de esa manera en dos cosas tan específicas como la Primera Guerra Mundial y esta lucha contra los zares por derrocar el zarismo en Rusia y esa referencia que tú hacías, que de hecho lo dice textualmente la carta, destruir al nazismo, o sea... ¿Qué Sí. movimiento? Él ya hablaba de movimientos ultranacionalistas, pero utilizar en específico ese término y sobre todo cómo se desarrolló y cómo lo describe, realmente es sorprendente. Pero Mire este más, otro sí, fragmento, Alejo, que es bien interesante. Esta sí, guerra sí. tiene que llevarse a cabo para que resulte destruido el nazismo y para que el sionismo político adquiera la bastante fuerza como para institucionalizar el Estado soberano de Israel en Palestina. Wow, súper contundente, Y uno porque queda, o sea, los dos quedamos como sorprendidos, Joana, porque es que hay que tener en cuenta que en 1948 se crea el Estado de Israel, que conocemos actualmente, y bueno, después de eso, un montón de conflictos que han surgido, de estas beligerancias que han surgido en esta parte del mundo, pero fíjense cómo realmente el tipo nuevamente coincide y chapó. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta estas cartas, Joana y espectadores? Porque el tipo está hablando gran parte de la raíz de la problemática que está ocurriendo en este momento en Oriente Medio entre las fuerzas militares de Israel y el grupo terrorista de Hamas. Y parece que realmente Albert Pike, le reitero, pues nuevamente pudiese anticiparse a todo esto. Pero lo más inquietante de todo esto, y que tiene que ver con nuestra actualidad, Joana, es que Albert Pike, le reitero, no solamente hablaba de dos guerras mundiales, sino sobre una tercera guerra mundial. Sobre todo la forma en la que Albert Pike describe este conflicto.
De acuerdo a lo que consignó en esta epístola, en esta carta a Giuseppe Mazzini, la Tercera Guerra Mundial se produciría entre sionistas y representantes militares del Islam. Una gran guerra, ojo, que tendría el propósito de destruir el cristianismo y de instaurar un gobierno mundial. Yo creo que ante eso, fíjense, 1871 vemos las coincidencias de lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esta, al menos a mí, Joana, yo cuando encontré esta parte, la investigación, yo dije, Sí. carajo, o sea, este tipo parece que estuviera leyendo el periódico, estaba en las redes sociales. Literal. Estaba en las redes sociales de la época y escribió, no, en serio, es No, impresionante, no, es no, impresionante. Aquí les voy a leer exactamente el fragmento de la carta. La guerra se sucederá de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruirán mutuamente entre sí. Mientras tanto, las otras naciones, divididas por este tema, serán obligadas a luchar hasta el agotamiento físico y moral, espiritual y económico absoluto, vaticinando el exterminio del cristianismo y el ateísmo, además del establecimiento de un gobierno mundial. Y dice Alejandro, leí esto y queda uno como, Dios mío, o sea, el tipo, ¿de dónde carajos sacó esta información? Y además la exactitud con la que cumplieron las otras dos guerras mundiales le dice a uno como, o sea, esta tercera tiene que ser así. tiene que ser así y tendría ese propósito. Y sobre todo, Joana, hay que tener en cuenta algo. Desde que comenzaron a surgir estos grupos herméticos, a propósito, ahí ven una imagen del actual conflicto. A propósito, esto ocurrió el 7 de octubre de este año, cuando este grupo de Hamas hizo una barbaridad allá en ciudades fronterizas a la Franja de Gaza, en Israel. Esta es una foto que representa eso. Pues Joana, sobre todo, al menos desde mi punto de vista, cuando surgen estos grupos herméticos hacia el siglo XVIII, no solo los Illuminati, sino comienza a haber este vergel entre masones, francmasones, los carbonarios, fíjense de quienes estaba hablando y demás, se comienza a gestar la idea de que hay que cambiar el mundo, de que hay que, en cierto modo, darle un vuelco al sistema económico y político, en cierto modo, globalizar nuestro planeta, convertirnos en una cultura más global, en un mundo donde no haya fronteras. O sea, eran ideas quizás muy larvarias, muy primigenias, pero ya eran ideas que se exponían desde esa época. Pero con la exactitud de Albert Pike, no. O sea, al nivel Total. de que el tipo diga, van a luchar islamistas, sionistas políticos, van a luchar entre sí en una guerra que va a causar mucha destrucción, que va a acabar el cristianismo y que va a crear un nuevo orden mundial. O sea, eso es algo que al menos dentro de lo que yo he investigado en historia, Joana, esto es inusitado, es impresionante Ujú. y esto es lo que le da un peso y por qué no decirlo un matiz muy especial a este tipo de declaraciones de Albert Pike y esta carta. Finalmente, como para terminar esta vida de Albert Pike, Joanna, y por ahí tenemos una imagen que quiero mostrarles a continuación. El señor Albert Pike falleció el 2 de abril de 1891, víctima de una estenosis esofágica, una complicación de salud bastante compleja, pues que lo llevó a la tumba. Y los restos de Albert Pike se encuentran hasta el día de hoy, Joanna y espectadores, en este templo masón que se encuentra en nuestros días en Washington. Esto se conoce como el House of the Temple o la Casa del Templo en Washington. Le reitero, uno de los templos masones más importantes de los Estados Unidos y del mundo, donde reposan los restos de Albert Pike, probablemente el líder masón más importante de la historia de los Estados Unidos y uno de los masones más importantes de la historia. Estamos hablando sobre la madre Chickton, que así es como algunos la denominan, pero en realidad su nombre era Úrsula, pero pues como tú lo mencionabas, tiene un aspecto bastante extraño, tuvo una vida bastante extraña, así que muy pocas personas o hay muy poca información sobre en realidad quién fue la madre Chickton o Úrsula Southfield, que es su verdadero nombre en teoría, ya que no se sabe quién fue su padre, se sabe que su madre decidió abandonarla a temprana edad
tanto por su aspecto físico y también porque simplemente no le interesaba hacerse cargo de su hija. Pero como tú lo comentabas ahorita, esta mujer, esta bruja, entre comillas, que para mí era una mujer con una gran visión hacia el futuro, no era ninguna bruja, tuvo una característica bastante interesante y es que ella decidió alejarse de las personas, decidió vivir sola, conoció a una persona a la cual se enamoró, un carpintero inglés, tuvieron una relación durante un tiempo y este carpintero, su esposo, murió en 1512 y pues le dejó una cierta fortuna que le sirvió bastante, la cual ella que hizo, decidió tomar esa fortuna, irse de la ciudad y vivir absolutamente sola en una cueva que hoy en día se conoce como la Cueva de la Madre Chipton, que es un lugar turístico en Inglaterra. Pero entonces esta mujer, que como yo lo menciono, que se llama Úrsula, y que aquí Joana nos está compartiendo una roca de la Madre Chipton, una representación de este lugar, esta mujer que vivía sola, ella mencionaba que en su tiempo libre le gustaba como hacer rituales con plantas, hacer todo el tema de plantas medicinales, como conjuros, y por esto algunas personas creían que era una bruja, ¿no? Algunos creían que tenía pactos con el demonio, pero simplemente era como una mujer que sabía sobre la naturaleza, sabía tratar las plantas y pues hacía algunos rituales con ellas. Hasta ahí uno diría, bueno, es una mujer más sin ningún problema. ¿Por qué dicen que hacía, que dejó plasmada visiones del futuro o profecías? Pues esta señora, la madre Chickton, dejó plasmado un texto que se llama Profecías, la cual menciona unas profecías bastante apocalípticas, como tú lo comentabas, y entre ellas unos datos también muy interesantes que ella misma mencionó que en el futuro los carruajes, los caballos, como pareció con Julio Verne, ya no iban a estar, digamos, impulsados por estos animales, sino que simplemente se iban a desplazar solos. Que las pinturas, y esto es muy interesante, que las pinturas que todos observan ya no iban a estar quietas, sino que iban a estar moviéndose y que podían estar hablando entre ellas, lo que hoy en día puede ser una referencia al cine, a la televisión, a los videos, porque ya mencionaba que esas pinturas iban a cobrar vida. Asimismo, uno que a mí me parece muy, pero muy interesante, es que esta mujer menciona que las aves podían transportar a las personas y iban a hacer trayectos bastante largos, lo que hoy en día podemos tomar como referencia a lo que conocemos como aviones o quizás helicópteros, ¿no? Entonces era una mujer que no sabemos cómo logró hacer estas profecías porque vivía sola, vivía en esta cueva, que se cree no tuvo descendencia, no tuvo hijos hasta el momento, y que simplemente se dedicó a escribir y dejar estas profecías. Pero, ¿cuál es una de las profecías, macabras que ella menciona? Pues esa Ujú. mujer menciona que en algún momento en el futuro iba a llegar, una gran serpiente plateada, una serpiente plateada que iba a bajar de las estrellas del cielo y que iba a hacerle daño a las personas, que las iban a atacar y que en algunos aspectos de esta gran serpiente iban a salir unas personas con características bastante extrañas, como para nosotros lo que hoy en día mencionaríamos como seres extraterrestres, como humanoides, pero pues ella mencionaba que era una gran serpiente de color plateada que estaba bajando del cielo. Y otras profecías más que uno dice como, bueno, esta mujer, ¿cómo logró proyectar esto, no? Y que como tú lo mencionabas, dio Ujú. plasma en libros y en el futuro y que hoy en día algunas personas siguen estudiando sobre esta mujer. Camilo, lo que me llama la atención de este caso y es muy diferente al anterior, a Julio Verne, uno, porque, vuelvo y repito, Julio Verne era un intelectual, no un tipo de una clase alta, intelectual, al que todo el mundo le creía, pues porque sus textos eran maravillosos. Esta mujer es todo lo contrario, es una mujer eh, que además tuvo una vida personal muy dura, abandonada por su
papá, por su mamá. Además, que poco a poco fue tratando de salir, como digamos que de toda esa situación traumática de su familia, cuando se consigue un esposo y logra ahí estabilizarse un poco emocionalmente, pero ella sin duda sí estaba relacionada con todo el tema de... más que brujería, porque no me gusta decir eso, es más con el tema del conocimiento de plantas, el conocimiento, a abrir el mundo desde otra línea, a entender todo este tema del esoterismo. Por eso muchos la consideraron también una psíquica. Se dice que esta señora era una psíquica que podía de alguna manera ayudar a otros, incluso a que se curaran, a darles algunas tomas a través del conocimiento que tenía con plantas para brindar sanación a otras personas. Entonces, miren la diferencia tan grande entre la historia de ese intelectual y esta mujer, que era una mujer del común. Me sorprende mucho esas predicciones de las cuales usted habla, Cami, y también otras que tengo entendida hizo esta señora, Madre Chipton, fue por ejemplo el gran incendio de Londres. Y se dice que ella se anticipó a que había un incendio que iba a consumir Londres, que aunque no fue clara con la fecha, pues esta situación sí se ha asociado a lo que luego sería el gran incendio de esta ciudad. Otros, por ejemplo, el tema del telégrafo. Entonces, dentro de sus textos escribió: los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y un cerrar de ojos. Algo bastante curioso que claramente pasó después con la creación del telégrafo y donde digamos que era mucho más fácil y más rápida la comunicación de un lugar a otro. Sin embargo, volvemos a lo mismo, Cami, es cogieron estos textos de la señora y también los analizaron y dijeron, oiga, sí se cumplió esta profecía. Hay muchas que supuestamente ella dejó plasmadas y no se han cumplido. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, antes de decirte esas profecías, también mencionarte que en los tiempos de Luis VIII, ella también logró profetizar la desilusión de la Iglesia Católica en estos tiempos y una de las profecías más populares que se ha mencionado de ella. Entonces uno dice como, bueno, esta mujer, ¿cómo tuvo esta visión para proyectar esto, no? Y de lo que tú mencionabas, a mí me parece interesante esas profecías que aún no se han cumplido, es que ella menciona que también van a llegar unas eh, penurias que va a tener el ser humano y entre ellas como ese nuevo cambio de este fenómeno de la serpiente metálica que yo te mencionaba, que ella menciona que es un ser, una serpiente metálica que está en el cielo y que va a descender lentamente, que lo van a contactar las personas, que van a tener aspecto quizás como humanoide y que va a ser algo bastante desastroso para el ser humano porque esto va a ser como el inicio del fin del mundo para el ser humano como tal, pero es una profecía que aún no se ha cumplido entre comillas. Pero a mí me parece muy importante mencionarla porque si nos damos cuenta, la cultura popular ha mencionado mucho sobre el tema de los contactados, sobre el tema de los seres extraterrestres, y ella lo menciona claramente sobre el aspecto de la serpiente, ¿no? Y esto es muy, muy chévere mencionar porque si tú lo analizas, Johanna, diferentes culturas indígenas alrededor del mundo, tanto de América como europeas, hablan sobre la importancia del símbolo de la serpiente, ¿no? Entonces ya algunas comunidades hablaban sobre la serpiente y ahora esta mujer de 1488, que es cuando nació y que murió en 1561, habla sobre esta misma importancia de este símbolo, ¿no? Sobre cómo llega esta gran serpiente metálica y que baja hasta la tierra y que contacta con los seres humanos. Oye, esa sí me deja bastante impactada porque es muy cierto lo que tú hablas. Y es que no solamente en la actualidad hablamos de esos supuestos seres que vienen desde las estrellas, sino que desde la antigüedad muchas culturas han hablado de ellos relacionándolo precisamente con una gran serpiente, la serpiente emplumada o un gran reptil. Y esto para los amantes de la ufología, sin duda van a decir, sí, sí, es real. Y mira que coincide, digamos, que eso que de lo que hablaba esta mujer
con precisamente esas teorías del fenómeno ufológico y su relación de algunos seres que parecen estar mezclados entre hombre y reptil y que podrían, si llegan a ser realidad, pues por supuesto cambiar el mundo e incluso lo que conocemos hasta ahora como humanidad. Cami, y si nos queremos poner así más conspiranoicos, por ejemplo, hablemos de que el año pasado también se abrió en Estados Unidos, yo creo que el debate más importante de todos los años sobre el fenómeno ufológico, cuando a través de un congreso, a través del Congreso, en audiencias públicas, pilotos, militares y varios políticos debatieron precisamente sobre el fenómeno ovni, la existencia del fenómeno, y aceptó además el gobierno de los Estados Unidos que ellos habían investigado durante años este fenómeno, habían invertido dinero a este fenómeno y además, según algunos testigos militares, decían que ellos habían tenido esos contactos directos con naves de otros mundos y atención a esto, que es lo más interesante, seres de otro mundo. ¿Cómo son esos seres? No sabemos, porque como siempre nos mandan un poquito de información y luego se la guardan. Pero vuelvo y repito, si queremos pensar en todas las posibilidades y relacionarlo quizás con esto, pues podríamos también decir que actualmente estamos hablando más abiertamente de este tipo de historias en cuanto a la relación de seres que vienen desde otro lado y que podrían tener quizás un aspecto de reptil, que además es una de las categorías de las cuales nos hablan también a quienes les gusta el fenómeno ovni. No sé, Cami, si estoy muy conspiranoica o loca con esto que estoy diciendo. ¿Ustedes qué opinan también ahí en la cajita de comentarios? No, pero mira que tienes toda la razón y de hecho sí quiero que por favor todos estén comentando, porque yo como profe cuando doy la clase, yo le digo a mis chicos, bueno, partamos del hecho de la conspiración y analicemos cuál es el mensaje que nos habla este texto, de esta conspiración. Y para no irnos más allá del tema, te lo cuento rápidamente. Muchos hablan sobre los temas del reptiliano, ¿no? Sobre estos seres que pueden habitar el planeta, que son de la élite, que no son de este mundo, otros dicen que son intraterrenos, pero ¿qué pasa? Uno diría como, bueno, es fantasía, ¿no? Son películas, son foros de internet, es ficción. Pero hay una película que quiero y la recomiendo por favor que la vean, creo que de pronto tú la habrás visto, se llama Obedece, perdón, Ellos están vivos se llama, la cual nos hablan sobre cómo hay una persona que llega a Estados Unidos, él encuentra unas gafas, se las coloca y se da cuenta que todo lo que ve, el consumismo, la televisión, los carteles, tienen un trasfondo que lo obligan a obedecer y con estas gafas él puede ver unos seres reptilianos que tienen el control del planeta Tierra, que manipulan a las personas. Entonces uno diría como, bueno, esto es una película fantasiosa, ¿no? Que nada de esto puede ser real, pero si nos damos cuenta, a principios del 2020 hay una fundación conocida como la Fundación Ambrosia, que de aquí ya hablamos, que se encarga de vender la sangre para que las personas que tienen plata, que precisamente son de la élite, consuman esta sangre para no envejecer y verse un poco más jóvenes. Es un tratamiento bastante largo. Entonces, ¿qué pasa? En las series de conspiraciones, en las películas o en algunos textos, se nos hablan que los reptilianos beben sangre, que son personas con plata y que son seres extraterrestres. ¿Cuál es la realidad? Que la realidad es que hay personas que tienen plata, que pueden pagar un tratamiento, que pueden inyectarse esta sangre para verse más joven, pero pues no son reptilianos, simplemente son personas que pueden dominar a las demás personas, a la comunidad. Entonces, comprender que esas teorías conspiranoicas muchas veces son reales, pero nosotros creemos que son fantasiosas, pues, de cierta manera. Así es, Cami. Yo siempre digo que hay que pensar en que todo en la vida, todo el mundo, todo lo que nos rodea está manejado desde otro lado
del cual nosotros no nos imaginamos y que creemos simplemente que las cosas que suceden porque sí, por casualidad, y yo no creo en eso. Pero bueno, continuemos porque eso es otro debate. Eso es otro debate. Yo sí siempre lo he dicho aquí, lo digo abiertamente en cualquier lado. Yo sí creo que todo en el mundo está planeado, está diseñado para que suceda y para que todo tenga una idea de comportamiento y que nosotros como seres humanos reaccionemos a eso de determinada manera. Pero bueno, en fin, continuemos con las profecías porque esta sí que me llama la atención. Y me llama la atención porque ¿quién no ha visto esta serie? Esta serie animada. Pero además quiero decir una cosa. Desde hace más o menos unos 8 años, en varias universidades de Colombia hay una clase sobre estos personajes. Los Simpson. Yo creo que una de las familias más conocidas en el mundo, además uno de los dibujos animados que ha marcado sin duda la parada y que pues sigue siendo hasta la actualidad un hecho que sorprende, sobre todo cuando empezamos a hablar de profecías, cuando ahí en esa serie han sucedido cosas o han dramatizado historias que luego se convierten en realidad. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Pero solo quiero que piensen en algo antes de que de pronto digan como, ay, qué bobada, eso no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Y es que de verdad, en varias universidades de Bogotá, que crearon la cátedra de la religión de los Simpson, el análisis de esta serie que ha marcado sin duda la televisión del mundo, Camilo. Hablemos de esto, voy a buscar el nombre de la universidad para que vean que no estoy diciendo mentiras, pero hablemos de las profecías de los Simpson. Eso te quería comentar. ¿Se puede decir el nombre de de la universidad? Sí, ¿cierto? Tengo entendido que es la Universidad de Sí, Rosario. por favor. La Universidad del Rosario en Bogotá, no recuerdo qué otras, pero tengo presente que la Universidad del Rosario en Bogotá hace una cátedra sobre capítulos de Los Simpson con filosofía. Entonces, analizan los capítulos Ujú. de filosofía y hacen un análisis de cómo muchos capítulos de ellos simplemente reflexiones filosóficas. Entonces, analizan el perfil de Bart, de Lisa, de Homero, hasta de otros personajes y ahí sacan conclusiones. Entonces, lo que tú mencionabas, esta cátedra sí es bastante interesante y de hecho, hago la cuña, tomo como referencia esta cátedra para mi trabajo de tesis, que es fomentar el pensamiento crítico a través de los fenómenos de conspiración y de alquimia, de lo que yo estoy realizando, y espero que la universidad me lo valga para hacerlo también a forma de cátedra más adelante. Ahí es la cuña que les invito. Oh, muy bien, muy bien. Pues mire, Cami, me parece súper interesante esto porque no solamente la Universidad del Rosario, miren, Reino Unido también hay una universidad que convirtió a los Simpson en una asignatura de filosofía. Eh, por acá hay otra también en Estados Unidos, se pasa de ser una broma a un curso serio, hablando precisamente de esa cátedra. Entonces es bien interesante entender cómo esto que hace parte de la cultura popular se convierte en un análisis interesante de nosotros como sociedad. Y miren nada más usted haciendo un trabajo de grado sobre esto. Es bien importante también entender que esto que es parte de la cotidianidad también nos sirve para reflexionar un poco, para entender un poco nuestros comportamientos, porque al final, aunque es ficción, pues tiene mucho que ver con una idea real de cómo se comportan las familias, en este caso estadounidenses, pero que también representa muchas en el mundo. Cami, empecemos a hablar precisamente de todos esas profecías de los Simpson. ¿Qué tan reales han sido?
Pues mira, con las profecías de ellos son polémicas porque hasta uno puede mirar y ver desde la temporada 1 hasta las últimas temporadas y pueden salir aproximadamente hasta más de 20, 30 profecías que se han cumplido. Las personas dirán como, ¿en serio tantas? O sea, esto es un tema debatible. Pero entonces, ¿qué pasa con las profecías? Hay algunas que son muy banales porque como tú lo mencionabas, esta serie también hace una crítica a la cultura y a la sociedad norteamericana y como una que otra familia norteamericana se compone y cómo está desarrollada. Por eso algunas profecías como que no le prestan suficiente atención y otras sí son como bastante debatibles. Entre ellas destaco tres que a mí me parecen sumamente importantes y quiero comenzar con una que ocurre en el año de 1993. Entonces, ¿qué pasa en el 93? En este año, Los Simpson estrenan un capítulo el cual se menciona que hay dos personas que ya son bastante conocidas en Los Simpson, que son dos ilusionistas que trabajan en Las Vegas, no sé si de pronto los recuerdas, que tienen una mascota en particular que es un tigre totalmente blanco. Estos ilusionistas hacen sus shows de espectáculo, de magia en Las Vegas. En el capítulo se muestra, y no solo en este capítulo, sino en más de un capítulo se nos muestran a estos dos personajes. Pero ¿qué ocurre, mi querida Joana? En este capítulo, precisamente, que se llama La ciudad de Nueva York versus Homero, por si lo quieren ver, ahí los dejo de tarea, se nos muestran que estos chicos, que son dos hombres, están haciendo un show de magia y el tigre blanco ataca a uno de estos personajes. Lo ataca y en el capítulo, pues a modo de broma, todos se ríen, pero pues este sujeto queda muy mal de salud. Eso ocurre en 1993. ¿Qué pasa? En la vida real hay dos personajes reales que se llamaban Sigrid y Roy, que eran dos ilusionistas norteamericanos que viajaban por todo el país y por otros países haciendo shows de magia, de ilusión, de malabares, y ellos llevaban un tigre blanco también. Pero entonces, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo realizaron sus espectáculos y jamás pasó nada. Pero 10 años después de que este capítulo se estrenó, este tigre atacó a uno de los ilusionistas de la misma manera que en el capítulo de Los Simpson el tigre animado ataca a estos personajes. Entonces uno dice como, uy, o sea, ¿cómo es posible que el mismo tigre ataca a esta persona prácticamente en las mismas condiciones justo 10 años después, que es como un número como cerrado, o sea, 10, o sea, uno dice como, bueno, o sea, son cosas curiosas, ¿no? 10 años, las dos personajes, un tigre, y es el mismo Muchas color. coincidencias. Los dos personajes, tanto en Los Simpson como en la vida real, están vestidos de blanco, el tigre es blanco y los atacan, y el incidente también ocurre en Estados Unidos, porque uno diría, bueno, los pueden atacar, no sé, una gira quizás en Latinoamérica o en Europa, no, los atacan precisamente en Estados Unidos y en el capítulo pues ocurre en Estados Unidos. Entonces dice como, uy, eso es debatible, o sea, ellos cómo lograron ver esto, ¿no? Pero bueno, entonces usted mira, no, esto es una coincidencia porque pues si tiene un tigre, lo más probable es que lo atacaran en algún momento. Lo raro es que en Los Simpson solo una vez son atacados por el tigre y yo quiero que por favor hagan el ejercicio si tienen tiempo y vean los capítulos y solo una vez son atacados. Y en la vida real solo una vez el tigre los atacó a ellos y fue en el año de 2003. Entonces, mucha casualidad, ¿no? O sea, exactamente que solo una vez sea el ataque. Entonces, esta profecía es debatible, ¿no crees? Demasiado, es demasiado buena esta profecía y entra también, obvio, al mundo de, puede ser casualidad, no sé, fue algo que por X, Y o Z se convirtió en realidad, pero Cami, para mí, la profecía de los Simpsons más sorprendente es la de las Torres Gemelas. Y Sí, es claro. cuando hay una escena, no me acuerdo exactamente qué capítulo, pero hay una escena en la que hay un cuadro en la pared en donde aparecen las Torres Gemelas y además hay un humo saliendo de ahí y en ese entonces no había sucedido. Me imagino que tú tienes ahí en la lista esa. Claro que sí, Joana, y mira que no es la primera vez, porque bueno, en ese capítulo, el que tú mencionas, se me escapa el nombre, pero hay otro que se llama March versus el monorriel, y en ese capítulo, Lisa le coloca en la cara, no recuerdo si es a March o a Homero, un periódico, y el periódico
dice 9/11, y pues como tú mencionabas, ya antes de eso está la referencia del cuadro que se está pues incendiando en el fondo. ¿Qué pasa con este capítulo? Fue tan polémico como tú mencionas que en el año de 2017 decidieron retirarlo como tal porque, o sea, causó polémica porque decían, venga, o sea, hay dos torres que se están prendiendo fuego y después me colocan un periódico que dice 9/11 y que fue muchos años antes del atentado a las Torres Gemelas. O sea, una casualidad bastante extraña y ya que lo recuerdo, hay una serie animada, y no sé, Joan, ¿a ti te gustan de pronto los cómics como es Marvel, DC o casi no? No, casi no. No, 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 no. Tengo que confesar que me he visto la mayoría de las películas de Marvel, pero como tal los cómics, no. Pero bueno, buen punto, los distingue, entonces sabes quién es Iron Man, ¿cierto? Listo. Por supuesto que sí. En- Aquí yo sé que más de uno ya sabrá quién es Iron Man. Y antes, en los 90 había una serie animada que se llamaba la serie animada de Iron Man. Y en uno de los capítulos muestran que Iron Man va volando y va cruzando y justo hay dos torres que son idénticas, que son, digamos, gemelas, y un avión choca en ellas. O sea, es bastante turbio ver este capítulo porque fue en los 90 y pues el atentado a la Torre Gemela fue en el 2001. Entonces uno dice como, venga, o sea, este capítulo, ¿qué? O sea, ¿aquí qué está pasando? Porque justo dos torres que están en Estados Unidos y justo va un avión y se chocan estas torres. Ahora, Los Simpson, como Wow. el 9/11. No sé si conocías el dato de esa serie. No, 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 no conocía ese dato, Cami. Estoy aquí también además buscando la escena que te digo. Dice que es de 1993 y es donde hay dos personas bailando en un bar. Y detrás justo aparece ese cuadro que les digo con la torre, con las dos torres y un avión que está ahí en la mitad destruido, pues como chocando ahí en esa torre. Y mira, y lo curioso que tú mencionabas sobre este capítulo es que mencionas que fue en el 93, ¿cierto? Sí, Que señor. curiosamente, mucha casualidad que en el 93 también sale el capítulo que yo te menciono, el ataque de los tigres a estos dos ilusionistas. O sea, en el mismo año, dos profecías que con el paso del tiempo se cumplieron. Entonces uno dice como, bueno, ¿qué capítulos del 93 colocaron los Simpson para analizar a ver si más adelante se habrán cumplido, ¿no? Bastante interesante esa parte. Sí, muy, muy curioso. ¿Qué otra, Cami? Yo le tengo otra que a mí me encanta. A mí me encanta porque eso fue un boom impresionante y fue la lesión de Neymar. Y eso Ok. fue como, wow. Y yo creo que ha sido una de las profecías que la gente se ha quedado, fue madre, sorprendido porque hay un capítulo en el cual muestran un partido de Brasil y efectivamente sale Neymar lesionado y resulta que en el 2014, en la Copa del Mundo, pues este señor también sale lesionado y todo el mundo, esto se convirtió, mejor dicho, en la noticia alrededor del mundo, primero porque está relacionado con el fútbol y todos sabemos que el fútbol pues mueve todo lo que se puedan imaginar, pero además porque salieron precisamente a rescatar este capítulo de Los Simpson diciendo como, oiga, resulta que esto ya había pasado en la ficción. Y uno como, ¿qué? Sí, o sea, uno se queda pensando y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué pasa esto? Y ya que tú lo mencionas, también pasa con la tecnología. Y yo quería hablar sobre el caso de Apple. Y es que en Los Simpson hay un capítulo que se llama El bar del futuro y se muestra a Lisa que se imagina cómo será su vida. Y en este capítulo se nos muestran que, bueno, que tanto Marge como Mera y pues Bar y Lisa ya son adultos, ya han envejecido. Y se nos muestran que Apple tienen celulares que pueden hacer videollamadas y en esa época, en ese año, no existían aún las videollamadas. Entonces uno dice como, venga, ellos cómo saben lo de las videollamadas. Hasta hace una referencia a los carros eléctricos como tal, pero ahí muestran que son todos obsoletos, que contaminan más, pero pues está la referencia, se muestra la referencia de Apple y de hecho pues se ve el logotipo de Apple, ¿no? Y con el paso del tiempo vemos que se realizan las videollamadas. Entonces uno dice como, bueno, o sea, ellos cómo pueden lograr hacer estos detalles tan precisos con muchos años antes que ocurran. Algo parecido como lo que vivimos en la época de la pandemia, que de un capítulo que es el virus de Osaka, no sé si recuerdas,
que en este capítulo se nos muestran que unos trabajadores asiáticos, no recuerdo si son de Japón, creo que son de Japón, sí, están enfermos, tosen en una caja que está empacando ahí un muñequito de Krusty. La caja llega a Springfield, Bart la abre y contagia a todas las personas de Springfield, y es un virus que llega de Japón y enferma a toda la población. En el caso del COVID, pues vemos que es relativamente parecido, porque fue un virus que llegó de Asia, enfermó a la población. Entonces dice como, uy, hay matices que se comparten tanto de este capítulo con lo que ocurrió en la realidad. O sea, uno dice como, bueno, y es que es muy preciso, o sea, dos culturas, asiática, mismo virus, misma enfermedad, las personas se contagian. Uno dice como, bueno, o sea, ¿cómo pasa esto? Y no solo ese, también el del ébola, y fue un capítulo de 1997. Y es donde se muestra un libro de el osito ese de Jorge, del oso no, el mico de Jorge el Curioso, y se llama Jorge el Curioso y el virus del ébola. Imagínense, en 1997 salió ese capítulo de Los Simpson, y el ébola apareció en África en el 2014. Entonces uno dice como, oiga, estos señores, ¿qué? La gente que escribe estos libretos, ¿qué? O sea, es realmente sorprendente. ¿Qué otra historia tienes ahí, Cami? Y ahí es cuando uno dice, bueno, probablemente el tema de la literatura, porque a pesar que estos son series animadas, son también libretos que tienen que hacer, y estos libretos también pueden ser considerados pues temas literarios, y uno puede decir, bueno, estas personas quizás tienen información que probablemente va a pasar en el futuro, y para no ser tachados como de personas con poderes o demoníacas o con pactos con quién sabe qué, pues simplemente lo dejan plasmado en textos, o en este caso en los dibujos, para que más adelante se puedan observar y se puedan representar a modo de parodia, a modo de diversión, para que las personas no se asombren tanto. Pero mira que hay algo curioso en Los Simpsons, ya que tú lo mencionabas y que ahorita lo recuerdo, sobre el 9/11, es que hay un juego de mesa que se llama Illuminati, que es un juego de cartas, y este juego de cartas que también se realizó en los 90, hay dos cartas que son sumamente extrañas, y ahí es una carta donde se ve como una torre está prendida en llamas, como si hubiera sido víctima de un ataque terrorista, y hay otra carta donde también se ve la referencia del Pentágono, y eso fue mucho antes del atentado a las Torres Gemelas. Entonces uno dice como, bueno, o sea, aquí estas personas cómo logran ver esto, ¿no? ¿Tú cómo crees que pueden hacerlo a través de los juegos? ¿También crees que las personas que inician los juegos saben esta información? Pues yo no sé si decir que saben esta información, porque incluso también he escuchado esa teoría frente a quienes escriben los libretos de Los Simpson, y siempre escuché como, no, esta gente viene de la élite y por eso conoce esa información y por eso escriben esos capítulos. Esa es una posibilidad, y es una posibilidad casi que real. Pero pues existen múltiples posibilidades, no sé, puede ser como Julio Verne, que se adelantaron a la época, y entonces puedes decir ahí como, ay no, fue un chiste lo de Neymar, pero resulta que fue realidad y fue pura coincidencia. Pero a mí de verdad la que más me sorprende, Camilo, sin duda es la del 9/11, aunque hablando de ese hecho que marcó la historia, yo creo que de la humanidad, también alrededor de él han circulado una cantidad de teorías diciendo efectivamente que era un tema que estaba planeado por el gobierno de los Estados Unidos, y que por eso precisamente en contextos como este, como el de Los Simpson, pues ya se venía hablando de eso. Entonces, siento que puede haber muchas posibilidades con estas predicciones de esta serie. Invito acá a la gente a que opinen. ¿Qué creen? ¿Casualidad? ¿O es gente que tiene información privilegiada? Eso puede ser también. O puede ser gente adelantada, pero súper adelantada a su época, que piensa y escribe esto para compartirlo. O no sé, o gente que de alguna manera pareciera que tuviera un oráculo oculto para dar ese tipo de detalles. Yo creo que caben muchas posibilidades y no quiero casarme con una sola idea, sino más bien que planteemos varias hipótesis para que la gente opine.
¿Qué te parece a ti, Cami? No, me parece espectacular. Y ya que lo recuerdo, ya para finalizar, hay un capítulo, no sé si lo recuerdas, donde Homero descubre que él tiene como otro padre. Este papá, él es multimillonario, que lo invita a dar una vuelta por el mar, lo invita a un viaje submarino para que vea las maravillas que están bajo el mar y pues su padre queda atrapado y Homero creo que tiene que ir a liberarlo o creo que es viceversa, que Homero queda atrapado y el padre tiene que ir a liberarlo y es como una referencia a lo que ocurrió hace poco con estos multimillonarios que murieron en el submarino y es muy parecido. ¡Ay, sí! Oye, tienes toda la razón. Título relativamente joven, o sea, como a principios de los 2000 si no estoy mal. Obviamente el capítulo nadie muere, pero sí muestran que es un multimillonario que desciende al mar, queda atrapado y pues al final pues logran rescatarlo. Y tiempo después, ¿qué pasó? Que unos multimillonarios descienden al mar y pues ellos sí murieron. ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube si les gustan todos los temas que vamos ahondando aquí.